Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picar. Hoy en la mañanera también se habló sobre y esto generó mucho ruido, el testamento político del presidente Andrés Manuel López Obrador. Miren, yo no entendí de a bote pronto, ¿no? Yo entendí directamente de qué se trataba el testamento político, pero no faltó el que empezó desde el sábado con estas suposiciones y conjeturas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba prácticamente dejando su testamento a quien sería su sucesor, ¿no? Ese tipo de cuestionamientos empezaron y me dio mucha risa, porque en la forma en la que el presidente incluso habla sobre este testamento político, en ningún momento menciona personajes, ¿no? Habla de un asunto moral, habla de un asunto relacionado con la transformación del país, con la herencia moral de este país, ¿no? Que eventualmente, vaya, todos sabemos que ojalá nunca pase y ahora sí que ni Dios lo mande. Sabemos cuál es el proceso de sucesión presidencial en caso de cualquier situación adversa de accidente o fallecimiento del mandatario. Está en la Constitución. Ahí no hay nada que hacerle, digo, o sea, no tenemos ni por qué especular ni más, pero no faltó el experto analista que un día es epidemiólogo y al otro día es economista y al otro día es experto laboral y al otro día es experto financiero y últimamente son expertos petroleros y expertos energéticos, ¿no? Exactamente el mismo personaje. Bueno, pues esos otros mismos personajes son los que lamentablemente andan sacando cada análisis como ese se acordarán que les puse la semana pasada no es cierto, este fue en la noche, cuando les decía, el presidente habla, ¿no? Sobre cómo, o sea, que alguien, no me acuerdo bien cuál fue el tema, pero que una persona en las redes sociales dijo, ya recordé, lo del Banamex. ¿Se acuerdan cuando sale esta pregunta en la mañanera y que el propio Marcelo Ebrard dice que sería una muy buena idea que todo lo que es el patrimonio cultural de la Fundación Banamex pasara a manos del Estado y que hubo una usuaria en redes sociales que dijo, si ustedes están de acuerdo en que esto haga Ebrard, imagínense, en cualquier momento podrían quitarnos la propiedad privada, ¿no? O sea, mezclan peras con manzanas y luego le ponen jitomates y luego hacen una bonita ensalada y un aderezo, que uno dice, oiga, pues, esto, o sea, ¿cómo le explico? Nada tiene que ver, pero así andan haciendo sus relaciones, metiendo peras con manzanas y diciendo aquí voy o no aquí voy, pero sí, pero no, etcétera. Entonces, el presidente, pues le hacen este cateterismo. Después del cateterismo, el presidente dice, bueno, estoy bien, se aclaró la duda que teníamos, ¿no? El presidente le hicieron hace 15 días unos estudios, en su prueba de esfuerzo, pues resulta que el presidente requería este cateterismo. Y aquí en México yo le voy a entrar con este tema. No es lo mismo como comparémoslo con el caso de Joe Biden, que cuando se sometió a estos estudios clínicos que tuvo que ingresar al hospital y que dejó a Kamala Harris como presidenta por unas horas, que lo hizo público en ese momento. Porque aunque Biden tenga adversarios, el mecanismo de seguridad que existe alrededor de Biden, y por mucho que tenga opositores, no son tan descarados como los que existen en México. Entonces, si el presidente avisa qué hace, pone incluso en riesgo, porque aquí hay mucha desinformación. Vaya, se aprovecharon lo del cateterismo para decir los ferrís que ya al presidente le habían informado que lo habían tenido que internar porque le había dado un gran infarto doble al miocardio. Bueno, teníamos N cantidad ahora de expertos doctores alucinando con que el presidente le había dado otro infarto doble, triple al miocardio, que no sé qué. Bueno, y ahí estaban con su choro mareador. Si el presidente anuncia todo lo que hace en cuestión de salud, estos opositores empiezan a inventar cualquier cantidad de cosas. Y lamentablemente son los opositores que en administraciones pasadas tenían credibilidad incluso en los medios internacionales. Hoy la están perdiendo. Pero hace algunos ayeres, ni tan lejanos, tenían todavía esa credibilidad. Entonces, para algunos podría ser un referente lo que diga uno que otro de ellos. Y por eso a mí, al menos me queda perfectamente claro que el proceso de informar los procedimientos médicos del presidente, al menos aquí en México, son distintos. Así que el presidente va hace 15 días, le hacen el estudio y programan el cateterismo. En lo que personalmente creo que se equivocaron a la hora de informar fue en el comunicado que mandan desde la Secretaría de Gobernación. Porque en el comunicado que mandan ahí dan a entender que el presidente se hizo los estudios ese día y que ese día decidieron hacerle el cateterismo, lo que da un cierto sonido de alarma. El punto es que el presidente está bien y creo que lo pudieron ver todos hoy en la mañana. Es un presidente que está bien, que está sano, que está fuerte y que trae la misma energía que
vaya, que quisiéramos una jovencita de 29 años para un día de fiesta. Entonces, el presidente pues se recupera al otro día, habla sobre este tema de salud, explica los pormenores con una total transparencia, con una total tranquilidad y habla del testamento político. Y en ese testamento político, me lo mencionó en el video y lo menciona hoy también, pues solamente lo que él pide, y no va a adelantar mayor detalle, pero en ese testamento político está literalmente la continuación de la transformación del país. Es un asunto moral. Digo, a quien no le quede clara esta parte es que no conoce al presidente o porque simplemente quiere andar inventando lo primero que se le ocurre. Esas son las únicas dos opciones que existen. Entonces, sí, perfectamente podemos cuestionar el término. A estas alturas, le voy a decir la neta, hasta el señor productor y yo ya pensamos que esto perfectamente podría ser un asunto que el presidente lo haga hasta para provocar a sus adversarios, ¿no? Hasta provocar a los adversarios, como decirles mi testamento político, y ya sabe que van a estar hablando de eso, ya sabe que van a estar hablando de su testamento político, ya sabe que van a estar hablando duro y dale con el tema, y que van a dejar de atender los temas que para muchos serían, pues, importantes, vamos a llamarle. Eso es lo que me da risa, que los adversarios, los que critican al presidente Andrés Manuel López Obrador, los que lo cuestionan todo el tiempo y que cuestionan la agenda del presidente, son los primeros que se suben en la agenda del presidente. Entonces yo pregunto, no que el presidente está mal, no, hola, no que el presidente está mal, no que el presidente y su agenda, no sé, no entiendo. Si tanto les cae mal al presidente, ¿por qué no imponen su agenda propia? ¿Por qué mandan a sus reporteros a la mañanera? ¿Por qué, si tanto les preocupa la agenda del presidente y lo que hace y lo que dice, por qué le dan tanta réplica? ¿Por qué todos los medios, todo el tiempo, los que critican al presidente, están hablando del presidente? Por la única razón, porque es lo que les da de comer. No solamente los tiene que mantener el presidente, porque recordemos que estos medios de comunicación siguen recibiendo presupuesto del gobierno federal. Si bien es cierto que reciben menos, pero siguen recibiendo y siguen siendo injustos muchos de ellos. Pero bueno, siguen recibiendo dinero del gobierno federal. Y encima de recibir dinero del gobierno federal, hablan del presidente para que la gente entre a ver las notas, aunque mienten, pero hablan de él. A estas alturas, yo le puedo decir algo, y creo que podemos compararlo con lo que está pasando en todo el mundo. México está siendo un referente muy interesante sobre la libertad de expresión. Por supuesto que hay riesgos, por supuesto que no han cambiado muchas cosas, que lamentablemente todavía tenemos gobiernos estatales y municipales que siguen sin entender cuál es el proyecto de nación, que siguen sin entender la transformación hacia dónde va, que siguen sin entender cuál es el camino, ¿no? ¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? No entiendo, no logro dimensionar a veces la resistencia que existe del entendimiento de algunas personas. Pero aquí en México tenemos a un presidente que es extremadamente estratégico, que todo lo juega perfectamente como piezas de ajedrez, eso a mí me queda claro, y que si habla de un testamento político sabe que los medios de comunicación toda la semana van a estar analizando y deshaciendo y entonces volviendo a analizar a ver si es cierto, a ver si no es cierto el testamento político. Y así le dan 10 vueltas a un testamento político y 40 vueltas a un testamento político y no hablan de otra cosa que no sea el testamento político que diga el presidente. ¿Mañana qué van a decir? ¿Mañana qué van a hacer? Digo, claro que estamos en un escenario en donde vemos que las personas no logran a veces poner mucho de su parte, y es a lo que se refería el presidente hoy. Todos tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que poner nuestro granito de arena, porque si nosotros no lo ponemos, nunca vamos a combatir ni la infodemia, ni la desinformación, ni aquellos personajes que incluso muchos, siendo la propia 4T o diciéndose de la propia 4T, siguen con su ¿cómo decirlo? Siguen con su misma agenda. Veo que incluso aquí en el chat no falta uno que otro que viene como a mostrar el odio, me encanta, pero lo hacen hablando del presidente y hablando de los mismos datos y replicando los mismos datos que le comparten en los otros medios porque es lo único que saben hacer, pero no comparan, no tienen esta mayor apertura de criterio y literalmente se compran lo primero que les venden.